política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros la magistrada electoral Yanine Otálora. Ella, como ustedes saben, ha tenido una larga y muy fructífera carrera en el Poder Judicial de la Federación y pues sí, Yanine Otálora es emblemática porque hizo una presidencia del Tribunal Electoral verdaderamente extraordinaria y sigue siendo la figura pues más respetada, más querida de ese órgano electoral. Yanine, es un honor, un privilegio que nos acompañes en esta conversación. Muchas gracias. Al contrario, estoy muy agradecida, querido Mauricio, por la invitación a participar y a dialogar contigo y saludo también con mucho gusto al auditorio. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Yanine. Pues normalmente estas conversaciones deliberadamente eluden la coyuntura, pero pues estamos en medio de una coyuntura muy compleja en materia electoral, así que pues no la puedo evadir. Estamos frente a una propuesta de reforma electoral formulada por el señor presidente de la República, diseñada aparentemente por Pablo Gómez y por Horacio Duarte. Y primero quiero preguntarte abiertamente, ¿hay una posición formal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o no la hay respecto a esta reforma? A ver, hay en efecto una posición que ya ha presentado el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón Sí. en cuanto a temporalidades. Y en efecto, a menos de un año de que empiece el proceso electoral federal en el que se va a renovar la presidencia de la República, las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, casi la totalidad de los congresos locales, no es en efecto el momento de llevar a cabo una reforma electoral. Eso en cuanto a tiempos y en cuanto a contenidos, podríamos quizá ubicar primero el contexto justamente en el que se da esta propuesta de reforma electoral. Okay. Y quizá dejar muy en claro que la democracia no se limita solo a un gobierno electo por una mayoría. La democracia es mucho más que eso. Pues sí. Justamente la democracia es permitir que nadie se quede por una parte de manera permanente en el poder, pero es también permitir justamente que sea a través de procesos íntegros que se lleve a cabo la renovación de quienes detentan el poder político en todos los ámbitos, tanto espaciales como de competencias. Yanine, perdón que te interrumpa, pero hubo una marcha el domingo 13 de noviembre del 2022, por si alguien ve este programa mucho tiempo después, y lo que se decía es el INE no se toca. A mí me llama mucho la atención que la reforma también afectaría de manera sustantiva al Tribunal Electoral y creo que la gente no acaba de entender que la cabeza del sistema electoral mexicano no es el INE, es el Tribunal Electoral, porque las y los magistrados son quienes tienen la última palabra en materia electoral. Entonces, pues me importa mucho, porque tendríamos también que defender, de ser el caso, al Tribunal Electoral, Yanine. ¿Tú coincides? Así es, coincido plenamente, Mauricio. Y a eso iba justamente, es que esta democracia ha requerido de un sistema electoral complejo y robusto. Sí. Y sabemos lo que ha costado construir y consolidar este sistema electoral.
Y el sistema electoral está integrado por varias autoridades, varias instituciones. Correcto. Por una parte, las que organizan las elecciones, que son justamente el INE y los institutos electorales estatales, Los llamados famosos ahora OPLES. OPLE. Exacto. Y del otro lado están los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué la importancia de estas dos instituciones, estos dos grupos de autoridades dentro del sistema electoral? Es evitar que sea la misma juez y parte. Claro. Y esto implica que todas o casi todas las decisiones del INE como de los OPLES puedan ser revisadas por tribunales electorales. Y cuando hablamos de tribunales electorales, estamos hablando de tribunales altamente especializados que llevan a cabo la revisión no solo de lo que hacen los actores políticos, entendamos por esto partidos políticos y candidaturas, sino también de las autoridades electorales que se conocen comúnmente como las autoridades administrativas. ¿Y te refieres aquí a los tribunales de los estados, Yanine? Me refiero a los tribunales de los estados y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo. Porque hay que recordar que hay varias instancias. Correcto. Si bien los actos del Instituto Nacional Electoral se impugnan, se controvierten directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, todos los actos a nivel local se controvierten ante los tribunales locales. Claro. Y esto nos lleva, en efecto, a concluir que quien es el guardián final del sistema electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que incluso nosotros podemos revisar las sentencias emitidas por los tribunales electorales locales. Bueno, entonces, Janine, es el tribunal. La reforma presentada por el señor presidente quiere cambiar eso, quiere modificar eso y de manera muy fuerte, radical incluso. Si no te importa, tengo que hacer un corte aquí, Janine, pero me gustaría suplicarte que al volver del corte hablemos del contenido específico de la reforma planteada por el señor presidente y ver si estás de acuerdo o en qué te preocupa esa reforma. Estamos hablando con la magistrada electoral emblemática de nuestro sistema electoral federal, la magistrada Janine Otálora. No se vaya. Estamos de vuelta con la magistrada Janine Otálora, quien nos explicaba hace un momento pues, la estructura básica del sistema electoral mexicano, que en efecto tiene órganos electorales administrativos en los estados y tribunales electorales que en su propio ámbito pues, son quienes revisan los actos y las decisiones administrativas, organizacionales tomadas en esa instancia. Y al final de la ruta, hasta arriba, digamos, lo digo en mis términos, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su sala central. Janine, el presidente de la República dice, entre otras cosas, que es mejor desaparecer los tribunales, corrígeme si me equivoco, locales, que es mejor que los magistrados actuales no solo ganen mucho menos, creo que también tiene que ver con eso el asunto, ganan mucho, dice el presidente, pero que además sean electos por voto popular, entre otras cosas, porque ha propuesto muchas cosas, pero esas parecen ser las emblemáticas. Te pregunto directamente, ¿estás de acuerdo con esas propuestas del presidente? No, no las comparto, y no las comparto por la siguiente razón. Sí. Es sumamente peligroso
eliminar a los tribunales electorales locales. Ok. ¿Por qué? Las elecciones más importantes en la vida cotidiana de la ciudadanía son las elecciones municipales, Sí, porque pues sí. finalmente las decisiones de presidenta o presidente municipal son las que afectan nuestra vida cotidiana. Cuando se impugna el proceso de una elección municipal, ya sea en las etapas previas o en la etapa de resultados, quien tiene que resolver es un tribunal y por ende magistraturas cercanas a la ciudadanía Sí, y cercanas al contexto en el cual se desarrollan estas elecciones. sí, No va a ser una sala regional, por dar un ejemplo, en la Ciudad de México, que va a poder conocer la realidad de un municipio en la Sierra de Guerrero para poder resolver en primera instancia una elección municipal. Y ok, menos aún lo podrá hacer una sala superior pues sí, al revisar esta determinación. pues sí, De ahí la importancia de los tribunales electorales locales, ok, la proximidad con la ciudadanía, que de eso se trata en gran parte la justicia, sí, es la cercanía entre quienes resuelven y entre sí, quienes vienen a pedir una forma o cualquier forma de justicia. de acuerdo. Esto es respecto de la desaparición, además Bueno, además de está el que federalismo, ¿no? En medio, o sea, está totalmente el sistema pues federal y sí, sería totalmente contrario. de acuerdo. Además, Mauricio, los tiempos de resolución en Ujú. el ámbito político electoral son a veces tiempos muy Así breves. es, así es. Entonces, estás aumentando una carga de trabajo para el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal Sí, bueno. que podría afectar en cuanto a la resolución. Esto es en cuanto a la propuesta de desaparecer los tribunales electorales locales. No se pueden desaparecer estos tribunales. Vale la pena En quizá, perdón que te cuanto interrumpa, vale la pena recordar que si no me fallan los datos, Janine, bueno, pues son decenas de miles de puestos, si se suman a todos los municipios y a todas las regidurías y sindicaturas municipales, literalmente decenas de miles de puestos los que se tienen que resolver en cada elección. son decenas de miles, porque en efecto no es solo la presidencia municipal, Así viene es. también los Pues el síndicos, ayuntamiento, síndicas y sí, todas las regidurías, obviamente. Posteriormente, y eso no es solo la elección, también, Mauricio, hay que recordar todos los juicios posteriores claro. cuando no les dejan desempeñar el cargo. Entonces, Ah, bueno, es claro, toda, claro. no es solo calificar la elección, es que durante 3 años, Sí, en igualdad de circunstancias, puedan todas las regidurías desempeñar sus cargos. sí, En cuanto al modo de selección, quiero insistir en que una de las reglas de la sí, autonomía y de la independencia de magistraturas es sí, su profesionalismo. sí, Y el profesionalismo se tiene que medir, se tiene que evaluar. sí, ¿Y quién mejor lo puede evaluar en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actualmente hace la preselección para integrar las ternas, sí. pero previamente a una evaluación de la formación académica, de la experiencia profesional? Esto es importante, Eh, perdón que te interrumpa. En el procedimiento actual, creo que vale la pena recordarlo, es la Corte quien hace una preselección. Así es, la Suprema Corte de Justicia hace una preselección en base al perfil, lo currículum de todas y todos los que nos inscribimos en el Sí, proceso. Además, tenemos que presentar un ensayo, el cual es revisado sí, por las y los integrantes de la Corte, sí, y posteriormente una comparecencia en la que tenemos que presentar dicho ensayo y contestar preguntas
formuladas por ministras y ministros. Sí, Ya después hay una segunda etapa ante el Senado de la República eso es. que conlleva una comparecencia ante la Comisión de Justicia y Sí, en la cual senadoras, senadores formulan una gran cantidad de preguntas en materia electoral y también miden el nivel de conocimiento técnico. Y claro. aquí quiero insistir que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución y la protección de los derechos humanos requiere de técnicos también. Es leer la ley, interpretar la ley y con el sentido común ver de qué manera se califican elecciones, pero también de qué manera se protegen derechos humanos, que son los derechos político-electorales, y estos también se pueden ir ensanchando como el tribunal lo ha venido haciendo y los tribunales locales lo hacen Ahora, también. dice el presidente, una vez que se seleccione a las candidatas, los candidatos, pues que se vote por ellos, que la gente vote. Pero no habrá una selección, o sea, el sistema propuesto es que el Poder Legislativo proponga 20 candidaturas, el Poder Ejecutivo 20 candidaturas y la Suprema Corte 20 candidaturas. No hay filtro 10, de 10 y 10 selección para el ni de tribunal, ¿no? evaluación. Sí, Así es. no, bueno, Y la ciudadanía va a elegir en base a la a eso. campaña que quienes aspiren a un cargo de magistratura harán en la televisión y en otros medios. Tengo que hacer un corte otra vez, Janine, el tiempo se va como agua. Te ruego que permitas hacer otro corte y volvemos sobre esta última cuestión y sobre el costo del tribunal, si te parece bien, en la última parte de nuestra conversación. Estamos hablando con la magistrada Janine Otálora, es un lujo, no se vayan. Volvemos. Estamos de vuelta con la magistrada Janine Otálora, que, bueno, que nos da su punto de vista, que yo comparto absolutamente, por cierto, para decirnos, hombre, someter a elección popular la elección de eso, la selección, la designación de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, pues no parece ser lo más razonable, lo más racional, y menos cuando veo una elección presidencial, Janine. Estamos ya muy cerca de una elección presidencial. Según mis cuentas, nunca se ha hecho una reforma electoral de fondo cuando estamos en la proximidad de una presidencial. Se hacen antes para poder probar estos instrumentos. Se hacen generalmente terminando Claro, una elección presidencial, primero. claro, Segundo, todas las reformas que ha habido han sido pedidas por la oposición, es sí, decir, por quienes quedaron en segundo y tercer lugar en la elección presidencial. sí. Nunca hemos visto en efecto una reforma electoral previa a Sí. la siguiente elección presidencial y solicitada por la mayoría que ganó la elección presidencial. Bueno, Esto es algo, por el presidente mismo, ¿no? así es. Oye, Janine, algo que ha movido mucho la emoción pública y que tiene a mucha gente persuadida de que sí debe hacerse una reforma electoral es, bueno, hay dos argumentos que el presidente ha esgrimido muy fuertes. Uno es que sale muy caro y que ustedes ganan mucho dinero y tienen muchos ayudantes y se la pasan muy bien, digamos. Se ha dicho una y otra vez que abusan de sus puestos porque ganan mucho. Y por el otro lado se ha dicho que cometen fraudes, que todas las elecciones han sido fraudulentas. ¿Tú convalidas estos dos argumentos, Janine? No, definitivamente no los puedo convalidar. Voy a contestar a tus dos. Era una pregunta retórica a todas luces. A la primera pregunta del Sí, presupuesto, del sí, costo de la justicia electoral, sí, yo te contestaría, Mauricio, con una contrapregunta. sí, ¿Cuánto cuesta la gobernabilidad de un país? sí,
¿cuánto cuesta la paz social? ¿Y cuánto cuesta la resolución pacífica de los conflictos político-electorales? No, pero Porque eso el hace el presidente se tribunal. refiere a algo mucho más puntual, que es la gente que trabaja en el tribunal gana mucho dinero y las y los magistrados ganan mucho dinero. Por tanto, hay que poner a otros que ganen menos. Me parece que esa no es la solución ni la respuesta a una crisis que viven nuestras democracias y que la viven en el mundo entero. Okay. Me parece que la respuesta es, ante todo, el desajuste que ha habido con justamente los partidos políticos y la respuesta que estos dan. Yo considero que lo que cuesta la justicia electoral, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, estamos hablando de presupuestos razonables, tomando en cuenta la especialidad y los tecnicismos que se requieren justamente, no solo, lo reitero, para calificar una elección, sino también para garantizar los derechos político-electorales. Janine, ¿tienes en mente, en memoria, no te quiero hacer preguntas de esta naturaleza que te tome por sorpresa, pero ¿tienes en mente cuánto cuesta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su presupuesto anual? Ahorita nos acaban de aprobar un presupuesto en la Cámara de Diputados, aproximadamente 2,700 millones de pesos. Para todo lo que hacen, 2,700 millones de pesos. Para todo lo que hacemos y para las 6 salas regionales y la sala superior del tribunal, para todo. Todo el tribunal, 2,700. El presupuesto es para la totalidad del tribunal electoral. Y yo aquí quiero recordar lo que yo siempre... No, es que vale la pena tenerlo y subrayarlo, 2,700 millones de pesos para el 2023, eso es lo que sale carísimo, según el señor presidente de la República. Ok. Y esto es lo que se gasta en una resolución de conflictos político-electorales, una resolución pacífica y además una protección y un ensanchamiento de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Pues sí. Hay que recordar que ha sido a través de sentencias del Tribunal Electoral que se ha logrado justamente la paridad, la participación de pueblos y comunidades indígenas con cargos en las cámaras legislativas federales y también ahora en las locales, la participación de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, los migrantes, en fin, toda una mirada a una sociedad compleja como es la nuestra y que en efecto tiene construido un sistema electoral complejo, robusto y que tiene en efecto su costo, definitivamente sí lo tiene, pero no solo la cantidad, sino también la calidad del trabajo que se hace. Janine, nos queda un minuto, se va como agua el programa, tenemos un minuto. Dame, por favor, en estos segundos, la razón por la que no podemos creer, no deberíamos creer que el tribunal convalida fraudes electorales cada vez que actúa, como dice el presidente. ¿Por qué no? Simplemente porque el tribunal ha calificado elecciones que ha declarado nulas cuando ha habido elementos en los expedientes y argumentos en la ley para poder anular aquellas elecciones en las que se ha violentado la Constitución de nuestro país y ha validado y calificado todas aquellas elecciones en las que se ha estimado que no ha habido el fraude que cometen los partidos políticos. Por supuesto, claro, no los tribunales. Sí, no los tribunales ni las autoridades electorales locales. Recordemos que la ciudadanía cuenta los votos y cuando hemos detectado fraude en el cómputo de votos o posteriormente en la manipulación de los paquetes, hemos anulado las elecciones. Ojalá se escuche la voz de Janine Otálora fuerte y bien. Ojalá esta conversación sea muy difundida. De veras ha sido un honor, Janine Otálora, querida magistrada, que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias al público también. Nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.